Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, vamos a... no puedo dejar pasar, digamos, este momento que está viviendo el país con la noticia de ayer que todos conocen. Pensábamos que la noticia del año, de la década o de los últimos 50 años iba a ser el COVID-19, pero le llegó una competencia fuerte. Y es lo que nunca pensamos que ocurriría. Y afortunadamente, no porque haya ocurrido en contra de este personaje, sino porque en nombre de las instituciones y de lo que es la decencia de un país, y también como prueba de que nadie está por encima de la ley, porque como dijo algún pensador, si hay un solo ciudadano, una sola persona por encima de la ley, todos los demás automáticamente están sojuzgados, pisoteados por ese personaje. Y parecía que aquí vamos a hablar de frente enseguida, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba por encima de la ley. En el día de ayer, pues lo que ya todos saben, la Corte Suprema, después de tantas y tantas investigaciones, indagatorias, videos, grabaciones, testimonios dentro de Colombia y fuera del país, porque muchas veces las informaciones con que actúa la justicia en Colombia no es por iniciativa propia, sino porque del exterior nos llegan, digamos, informaciones. Entonces, lo ocurrido con el expresidente Uribe en el día de ayer, pues ese es un hecho, digamos, de gran trascendencia nacional. Para un sector del país que lo apoya a él, pero que con tan grandes recursos económicos, mediáticos y burocráticos por ser los que detentan el poder, pues da la impresión de que el expresidente Uribe tuviera una gran masa de pueblo y de personas que lo apoyen y que estarían rechazando la medida de la Corte ayer. Realmente no es así. Lo vimos ayer en Barranquilla, un grupo de camionetas de alta gama en el norte de la ciudad empezaron con sus pitos a desfilar. Igual ocurrió en Bogotá. En Bogotá, unas cuantas camionetas todas blindadas. Cuando una camioneta está blindada es porque el ocupante tiene algún inconveniente y que teme ser atacado. Y si usted, mi querido amigo, no tiene rabo de paja, no le ha hecho mal a nadie, no tiene por qué preocuparse. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la gran masa del país, digamos, de la clase media hacia abajo, y muchos de las clases altas que son conscientes, son personas decentes, con fortunas bien habidas, pues no apoyan, digamos, todas las tropelías en que ha incurrido el presidente Uribe. Y como, digamos, como algo, digamos, casi cómico, podríamos decir que al presidente Uribe no lo mandó a la casa por cárcel, que es el ubérrimo, entiendo yo, no lo mandó la Corte, ni el fallo de la Corte, lo mandó un boomerang. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿de dónde viene? De que el expresidente Uribe, demandó y persiguió al senador Iván Cepeda y presuntamente le montó unos testigos a través de un pool de abogados para que hundieran al senador Cepeda. En ese momento el senador Cepeda pues estaba en su gestión parlamentaria haciendo sus intervenciones y defendiendo su posición, pero el presidente Uribe, pues que es su enemigo acérrimo, pues no contento con que a su padre, el padre del senador Iván Cepeda, fue asesinado
era un dirigente del Partido Unión Patriótica que le mataron más de 4.000 componentes. Entonces, demandó el presidente Uribe, demanda a Iván Cepeda porque estaba falsificando y comprando, sobornando testigos. La Corte recepcionó la demanda, la aceptó, la radicó y empezó a hacer indagaciones y, oh sorpresa, que la Corte llega y decreta una medida digamos, no de desistimiento, es en donde exime al senador Cepeda y cierra la investigación y el proceso contra el senador Iván Cepeda y la abre contra el senador Uribe. Entonces, ese es el caso que está reventando en el día de ayer. Entonces, ¿qué sucede? Hoy sale el presidente Duque en una postura, a mí me sorprendió, me dio miedo y por no decir me dio asco de ver la forma tan, yo diría descarada del presidente, valido de su condición de jefe del Estado, cuestionando el fallo de la Corte, con el pretexto y el sofisma de que hay que dejarlo que se defienda en libertad, porque él no es un peligro para la sociedad ni va a obstruir la justicia. Pero resulta que la decisión de la Corte no es por el proceso en sí que abrieron, sino porque a pesar de que ya el proceso venía corriendo en la Corte contra el expresidente Uribe y contra sus abogados, después de que ese proceso ya está abierto y ya está avanzando, se presenta otro caso de intento de soborno, que es lo que se está probando, a otros testigos. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un proceso abierto contra el presidente Uribe. Entonces, este nuevo caso, para acceder a otros testigos, para entregarles dinero, para que cambiaran su versión a favor del presidente Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Que ya eso se considera, ya están obstruyendo el avance del proceso. Eso es una obstrucción a la justicia. Y esa es la motivación del fallo. Que ellos consideran que el presidente en libertad puede, seguir intentando obstruir el proceso. Pero lo más grave de todo es la postura del presidente, que da miedo. Inclusive lo escuché al mediodía, en donde dice que sugiere que se va a hacer una tutela para obtener la libertad del expresidente Uribe. Gravísimo. El procurador hoy, de una manera un poco tímida, se lo reclama. Yo le dije, señor procurador, usted tiene que ser más directo. El comunicado tenía que ser, aunque no fuera mencionando directamente al presidente Uribe, decir, el presidente de la República no está facultado para cuestionar ni criticar los fallos de las altas cortes, so pena de ser acusado de prevaricato. O sea, el presidente, yo creo, no soy abogado, pero creo que está incurriendo en un prevaricato. Es una presión indebida contra la Corte. No digamos del resto de la presión de su partido de gobierno, una presión incendiaria. Ahí salió la senadora Paola Holguín convocando a las reservas militares activas, como quien dice, vamos a levantarnos. Entonces, y por último, el presidente está muy decidido y muy deseoso de empezar a trabajar sobre la constituyente, que no es otra cosa sino desaparecer la Corte Suprema de Justicia, donde el presidente Uribe tiene una cantidad de procesos abiertos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. Quiere acabar con todo el establecimiento judicial para crear una sola Corte. Entonces, cuando criticaban a Petro, que si votaban por Petro nos iba a volver como Venezuela, Duque con su gente nos están volviendo como Venezuela. ¿Por qué? Porque lo mismo que hicieron allá Chávez y Maduro, cerraron los otros tribunales y crearon un tribunal supremo, que es el que es omnívodo y omnipotente. Entonces, yo invito a los amigos, a los colombianos, que estén muy pendientes de esto. La academia hoy salió a la Universidad del Rosario pidiendo cordura. Yo digo que debe haber un movimiento, compacto y masivo de toda la academia
para reclamarle al presidente Uribe, perdón, al presidente Duque, a que guarde compostura y que respete las instituciones, que respete el debido proceso, que respete la separación de poderes. Porque realmente lo que falta es que el presidente Duque se ponga su uniforme, su kepi y su rifle y listo, vamos a cerrar todo y que esto sea, digamos, una dictadura, pero una dictadura, digamos, bastante siniestra, porque aún en la frágil democracia que vivimos hay una matanza con la connivencia y permisividad del gobierno. ¿Qué tal cuando ya se cierren el Congreso, cierre las Cortes y cierre todo? Y que él sea el que mande. Y ya sabemos que el que manda es otro. Por último, algo medio cómico. Parece que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, fue diagnosticado con COVID-19. Dio positivo. Yo diría jocosamente, pero ojalá que sea un falso positivo. Buenas noches.